tenemos como 150 diapositivas. Las fiestas judías y su cumplimiento en Jesús. Es una recopilación de lo que vimos el miércoles pasado. Claro, una recopilación. Sí, recordarlos sintetizadamente. Estas fiestas que Jehová había establecido, había dado al pueblo de Israel, eran de recordación, pero eran también proféticas. 4 de las 7 fiestas han sido literalmente cumplidas en Cristo. Todavía quedan 3 por cumplir. Realmente Dios había establecido 9 fiestas. ¿Os acordáis que dijimos 9? Solamente que 2 no eran, Dios no las había dado con la orden de mandato, que había que repetirla continuamente, que era la fiesta de Hanukkah y de Purim, la del candelabro de 9 brazos, que explicamos cómo empezó, Hanukkah, y el Purim, la fiesta de Purim. No, el Purim es cuando el pueblo judío celebra la liberación de Babilonia, de la esclavitud de Babilonia. Entonces Dios le había dicho que entonces tenían que estar en esa fecha siempre contentos, felices, porque habían sido liberados. La fiesta de Purim, aunque no es Dios no la dio como un mandato, un estatuto para cumplir, sin embargo los judíos hoy en día lo siguen haciendo y celebran en esa fiesta como si fuera un carnaval, de alegría. Se disfrazan los niños en la escuela y todo. Es fiesta. Sí. Hanukkah y bueno, ponme la anterior, Raúl, un poquito. Estas fiestas fueron ordenadas por el Señor y Él es el dueño. No es que el pueblo de Dios israelita decidió celebrarlas, sino que fue una orden dada por Dios. Juntas forman el calendario profético de Dios, develando la figura más importante de la historia, que es Jesús, el Mesías, que iba a venir. Esto es importante si nosotros lo vamos, yo sé que es algo un poco difícil de entender, pero no sé cuánto daremos hoy, pero estoy preparando un estudio acerca de los jubileos que habíamos hablado y veremos verdaderamente el cumplimiento profético que está teniendo los jubileos en nuestro tiempo. Y es muy importante para la venida del Señor. Hanukkah. Perdón, yo quería hacer, te lo iba a comentar el miércoles pasado porque tú también dijiste que sobre el Purim, que se visten de carnaval los judíos y tal, y yo me quedé pensando y te lo iba a decir, y ahora que lo has dicho, pues ya te lo digo. Pues, entonces, el carnaval que nosotros tenemos aquí, que se disfraza, entonces... Si vino de ahí, vino de allí. No lo sabemos. Yo no lo sé. ¿Esto se puede considerar el carnaval No lo sé. pagano? No lo sé. No lo sé. Pero tú dices, No lo por sé. ejemplo, o la iglesia dice Sí, no lo sé. vestirse de carnaval... Si ellos se visten como si fuera una forma, cada uno con un disfraz, pero es para celebrar. Lo que pasa es que ya se van hasta el polo opuesto y ya terminan como emborrachándose, así una forma muy liberal, allí en Israel. Entonces no sé si el carnaval nuestro tiene sus raíces en eso, yo no lo sé, lo desconozco. La iglesia nos dice que también No lo sé. trasciende de ahí. Claro, puede ser. Una de las veces que celebró Puede ser. Israel, Como todo se va entremezclando a medida que va pasando el tiempo, es posible que de algún lado tiene que provenir. prohibido para nosotros, ¿no? Bueno, prohibido. Es una cosa que es celebrar al dios Baal, al dios de la carne, al dios Mamón, que nosotros para qué queremos celebrar a algo que no es espiritual. Y los judíos, entonces, ¿por qué lo Y- hacen? Porque fue como un mandato de Dios que se alegraran, porque habían sido liberados de la esclavitud y ya lo llevan a otro extremo. Pero no de disfrazarse, Dios dijo, no, bueno. Bueno, tú sabes, cada cultura tiene sus intríngulis. Bueno, Hanukkah y Purim son las 2 fiestas no consideradas proféticas ni por mandamiento. Las 7 fiestas son imágenes de eventos trascendentales y proféticos que, como dijimos el miércoles pasado, 4 de esas fiestas ya se cumplieron en la persona de Jesucristo. 3 de las fiestas están por ocurrir. Esto no significa que los cristianos tengamos que celebrar estas fiestas,
porque fue una orden dada para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Pero sí debemos conocerlas por su importancia histórica y profética. Si no captamos todo el mensaje en estas enseñanzas, no nos preocupemos, porque con las enseñanzas que vamos a ver los próximos miércoles, nos vamos a ir dando cuenta de la importancia profética que tiene cada una de estas fiestas. Hay 4 fiestas en la primavera, se celebran en primavera, ya cumplidas por Jesús. Sabemos que las estaciones de allí son las mismas estaciones que aquí. Cuando aquí es verano, allí también es verano, cuando allí es invierno, aquí también. No es como en Latinoamérica, que ahora mismo ellos tienen un calor de 40 grados, según mi familia, y nosotros tenemos frío. Y 3 en el otoño, 3 fiestas que aún tienen por cumplirse. La primera de las fiestas es la fiesta del Pesaj o Pascua, que la referencia la tenemos en Levítico 23, 4 al 8. No voy a leer todo el pasaje que hemos leído la semana pasada. Significado, Pesaj, significa pasar por alto, haciendo referencia al momento en que el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los hebreos que estaban esclavizados en Egipto, que marcaron sus puertas con la sangre de un cordero, evitando la muerte de los primogénitos. Donde no estaba pintado con la sangre del cordero, los dinteles de las puertas, entraba el ángel de la muerte y mataba a todos los primogénitos. Donde el dintel de la puerta tenía sangre, no había muerte de los niños. Cuando estaban en Egipto, representa la salvación y la liberación por medio de la sangre del Cordero que murió por nosotros. Seguimos. Jesús, el cumplimiento profético. Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nosotros cuando leemos en el Nuevo Testamento, leemos la hora sexta, la hora tercera, la tenemos que acomodar a nuestras horas. Momento en el cual murió, a las 3 de la tarde. La tradición judía dice que a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio de los corderos de la Pascua, sacrificio que solo se podía llevar en el templo, no en ningún otro sitio, porque la sangre del cordero debía ser puesta sobre el altar. Y como había miles de animales para sacrificar, debía comenzar el sacrificio a las 3 de la tarde. Coincidencia, el sacrificio de Jesús sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. Cumplió exactamente a las 3 de la tarde. Tenemos referencias que ya digo, no las vamos a poner aquí porque los vimos la semana pasada, pero la palabra lo pone. En la hora sexta, que fue cuando Jesús murió, el velo se rasgó, se cumplió. Jesús, bueno, seguimos con la siguiente, eso pasó en el Pesaj, en la Pascua, seguimos con la siguiente. Luego la otra fiesta, la fiesta de panes sin levadura, el Hag HaMatzah. La referencia está en Éxodo 12, o la referencia por decir el mandamiento, donde está escrito en la palabra que había que cumplirlo. Significado, una semana comiendo panes sin levadura. ¿Os acordáis lo que significaba la levadura? El pecado. El pecado. Por eso debían comer panes sin levadura, recordando cómo Dios sacó rápidamente a los israelitas de Egipto. También representa el limpiarse del pecado y la sepultura de Jesús. La levadura es una figura de pecado. Hay versículos en el Nuevo Testamento que dicen limpiados de la vieja levadura. Cumplimiento profético, en esta ceremonia se ponía la levadura sobre una cuchara de madera, en el Antiguo Testamento, se envolvía en una tela de lino y se echaba al fuego. De esa misma manera, Jesús fue puesto en un madero de madera, valga la redundancia, y el pecado, la levadura, el pecado del mundo, de la humanidad, fue puesto sobre él. Jesús, el pan de vida. Jesús es el pan de Dios sin levadura, sin pecado. Por eso era el único que podía salvarnos a nosotros. El significado, bueno, tenemos la fiesta de las primicias, Yom
no sé qué, Habikurim, la referencia a Levítico 23, significado los primeros frutos. Estos primeros frutos, las primicias, se presentaban en ofrenda a Dios durante la fiesta de las primicias. Con respecto a la fiesta anterior de los panes sin levadura, los judíos actualmente celebran esta fiesta porque cuando es que lo tienen que hacer siempre, continuamente, hasta que Él venga, dice la palabra, estos mandamientos perpetuos. Entonces lo tienen que seguir cumpliendo. Los judíos actualmente, cuando llega esa fiesta, lo que hacen es todo resquicio, todo gramo, todo lo que haya de levadura en la casa, lo tienen que quitar y echar fuera de la casa el día de hoy. Y comen pan sin levadura, hierbas amargas y todo lo que conlleva la Navidad. Hasta el día en que la primera gavilla de la nueva cosecha era llevada al santuario y mecida delante de Dios. En agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha, no se podía comer de la misma. Todo lo que era agricultura para el judío era muy importante porque de eso vivía. Estos primeros frutos de primicia son una imagen de la resurrección de Jesús como el primero en la resurrección, la primicia, prometiendo la resurrección de los santos después de Él. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos, si es que hemos muerto, cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia. Seguimos. En esta fiesta, el cumplimiento profético, la resurrección de nuestro Señor Jesús, gloria a Dios. Fiesta de las semanas es Shavuot o Pentecostés. La referencia la tenemos en Levítico 23, 15 al 16. Se celebra 50 días después de la Pascua, Pentecostés. ¿Qué pasaje bíblico nos habla de Pentecostés en el Nuevo Testamento? En Hecho, ¿no? 50 días era el día de Pentecostés, porque ya había pasado la Pascua, 50 días estaban reunidos cuando Jesús le dijo que no se fueran de Jerusalén. Significado, conmemora el día en que Dios le dio la ley a Moisés, exactamente en esa misma fecha, Dios le da las leyes y todos los estatutos para gobernar civilmente al pueblo de Israel exactamente en esta misma fecha, y es el nacimiento de la iglesia al llegar el Espíritu Santo y todos fueron bautizados, como nos dice en Hechos. Una profecía más que se cumplió. Después de la resurrección de Jesús, se les estuvo apareciendo durante 40 días a los discípulos hasta que en el Monte de los Olivos les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que hubieran sido investidos por el poder de lo alto, dentro de no muchos días, cosa que se cumplió 10 días después, cuando cayó el Espíritu Santo y todos fueron bautizados. Esto es una recopilación de lo que hemos dado la semana pasada, y son las fiestas de la primavera. Pero dijimos que quedan 3 fiestas que aún tienen que cumplirse, porque estas fiestas se cumplieron en Cristo, pero hay 3 fiestas que aún no se cumplieron y son las fiestas del otoño. Fiestas de otoño. Las 3 primeras fiestas del Señor restante ocurren en otoño. Septiembre, octubre, noviembre. Allí como aquí. Que es el mes séptimo, el mes Tishri para los judíos. Tishri es un mes sabático. Lo que el séptimo día es para la semana, el séptimo mes Tishri es para el año. Por eso el primer día se celebra como un sábado, como el Shabbat. En Israel, ahora que hemos estado, desde el viernes a las 6 de la tarde aproximadamente, se paralizó todo. Estábamos allí, teníamos de la ventana del hotel, veíamos un parking donde estaban todos los autobuses detenidos, aparcados, porque ahí no se movía nada. No había ningún negocio, tienda judía abierta. Solamente íbamos en el autobús y veíamos como los judíos iban a las sinagogas con su manto, con la Torá en la mano, como ellos se dirigían a celebrar el Shabbat a la sinagoga. Termina el sábado a las 6, 7 de la tarde y comienza a moverse todo. Los niños comienzan la escuela el domingo, porque es el primer día de semana. El domingo está
todas las tiendas abiertas, vuelve todo a la normalidad. Nosotros le preguntábamos al guía nuestro, que era un señor judío, el conductor era árabe, este señor era judío, muy puesto en la palabra de Dios, era para sacarse el sombrero, lo único que le faltaba a Benjamín era aceptar que Cristo era el Mesías, porque conocía la palabra más que cualquiera de nosotros, os puedo asegurar, y decíamos, y nosotros, Benjamín, que hoy, por ejemplo, es viernes y ella va, tiene el hotel, ¿cómo hacen con la comida? Porque si no pueden hacer nada, pues ellos los tienen todo muy bien implementado, que tienen unas hornallas, que lo tienen todo, preparan la comida, la cena, a último momento, entre 4 o 5 de la tarde, la dejan en estas hornallas a fuego mínimo para no tocar nada, y los que no observan el Shabbat, ellos sí, que son gentiles o que no observan el Shabbat, que no son religiosos, pueden servir a las mesas. Incluso en los hoteles había un ascensor, 2 o 3 ascensores, ¿de acuerdo? Claro, que ponía ascensor Shabbat. Entonces eso es lo que tienen que subir, ascensor Shabbat. Entonces no pueden darle al botón, ellos el Shabbat suben a ese ascensor y el ascensor sube el primero, el que se tiene que bajar en el primero baja, y entonces en el segundo y va parando sin tener que darle lo mismo cuando baja. Sí, así es hasta el día de hoy. Y en todas las puertas del hotel, que sabéis cómo son los hoteles, que tienen los pasillos largos, las puertas, en todo la mezuzá con la palabra de Dios adentro. Son cosas que ellos lo observan, bueno, al igual que las fiestas de primavera, las de otoño también tienen un significado histórico, profético y espiritual. Vamos a ver cuáles son las 3 fiestas que aún no se han cumplido. Son la fiesta de las trompetas, que es el Rosh Hashanah, el día de la expiación, que es Yom Kippur, expiación o perdón, que es el día más celebrado por ellos. Hay 3 fiestas que son muy importantes para ellos. El día de Shavuot, que es el Pentecostés, el día de Yom Kippur y el día de las trompetas, porque es cuando ellos esperan, y ahora lo veremos, que venga el Mesías que están esperando. Nosotros sabemos que ya vino, ellos lo siguen esperando. Y la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot. Vamos a seguir la siguiente, la fiesta de las trompetas, que se llama también Yom Teruah o Rosh Hashanah, es el nuevo año judío. Es cuando empieza el nuevo año judío para ellos. Sabemos que nuestro calendario no coincide, nosotros tenemos calendario gregoriano. ¿Y ellos en qué año están ahora? ¿Alguien lo sabe? En el 5.600 y pico, ¿no? 5.777, que es un año profético para ellos. Porque así como el 666 es el número de la bestia, en la Biblia hay muchísima matemática, muchísimos números. El número sagrado para los judíos, el número de la perfección, es el 777. Y ellos ahora entran en el 5.777. Un año que ellos dicen que es un año mesiánico, que puede venir el Mesías, de acuerdo a sus fiestas. Y tienen razón. Vamos a ver lo que sigue. Las fiestas, ahí está, el judío tocando el shofar, o el carnero, o la trompeta. Hemos escuchado mucho, ¿no?, de esos toques. Seguimos, y eso se sigue haciendo, eso se sigue haciendo. Yo no podría. La referencia está en Levítico. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Esto no está demostrando que Moisés no se inventó nada, que fue Dios quien lo mandó. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. Si nosotros leemos esto en el hebreo, en vez de trompeta diría el shofar, diría toques fuertes de shofar. No harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Seguimos.
Vimos que las primeras fiestas encontraron su cumplimiento profético en la primera venida de Cristo, ¿verdad que sí? Se cumplió Pentecostés, se cumplieron las demás fiestas. Pero veremos que las fiestas de otoño tienen su cumplimiento profético en la segunda venida de Cristo. La quinta fiesta cae el primer día del séptimo mes, Tishri, o sea, en otoño. La fiesta de las trompetas introduce las 3 fiestas de otoño que hacen alusión a los tiempos del fin y simbolizan el comienzo del reino de Dios. O, como los judíos dicen, el tiempo mesiánico del Mesías. Seguimos. Ellos lo siguen esperando. También el Bueno, habla a los hijos de Dios, dice Dios a Moisés, y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo y una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Si nosotros buscamos en un diccionario secular lo que es la palabra convocación, es una santa reunión. Por eso ellos creen que cuando se tocará la trompeta, viene el Mesías que ellos están esperando. Para ellos esta fiesta es sumamente importante. Seguimos. Para ellos hay solamente una venida o 2 también. El judío mesiánico cree como nosotros que va a haber un arrebatamiento. El judío religioso ortodoxo no cree en el arrebatamiento. Ellos están esperando el Mesías que va a venir a liberarlos. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver. Debido a el día ni la hora, nadie lo sabrá, que leemos en Mateo. Más otras características de esta celebración, se considera que las fiestas de la trompeta es imagen del arrebatamiento de la iglesia. Y sería el próximo evento a ocurrir, porque las 4 primeras fiestas ya han pasado. Y después de Pentecostés, ¿qué venía? Las trompetas. Las creencias de los judíos con respecto a Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas, es que se trata de un día de juicio, un llamado por arrepentimiento y un tiempo de convocación o de reunión para toda la nación. Los escritores judíos nos dicen, Isaías explícitamente asoció el sonido del shofar con una amonestación contra el pecado. El profeta Isaías dijo, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob o Israel su pecado. Para ellos se trata de un día de juicio, pero también se trata un día de juicio para todo el pueblo. El rabino Ismael del segundo siglo, un hombre muy importante, dijo, el hombre es juzgado en Rosh Hashanah, las trompetas, y el veredicto es sellado en Yom Kippur, el día de las fiestas del perdón. El Talmud, en el Talmud, ¿qué es el Talmud? ¿Qué es el Talmud? ¿Qué es eso es el shofar. ¿Qué es el Talmud? Eso es el Talid. ¿Qué es el? No, eso es la Torá. La Torá es Génesis, eso Levítico, Número, Deuteronomio. El Talmud es Génesis hasta el último de los profetas menores. El Antiguo Testamento nuestro. El Talmud, los comentarios judíos sobre las secciones legales del Torá declara, en el año nuevo todas las criaturas pasan delante de él como ovejas, tal como es declarado. Es él quien moldea el corazón de todos ellos y considera todas sus acciones. O sea que ellos creen que va a haber un juicio. Seguimos. Los toques de trompeta. El primer día de Tishri, el de Rosh
perdonadme porque no sé, se tocaba una vez más la trompeta. Este toque consistía en 3 series distintas de 30 trompetazos cada uno. O sea que se tocaba 90 veces la trompeta. O el shofar. Al final se escuchaba el último toque, un sonido prolongado de la trompeta. ¡Bú! Después de los 90, ¡pip, pip, pip, pip! 90 veces se tocaba uno prolongado que era ¡bú! Que se conocía como tequía hedolá, que significaba el gran toque. Este último trompetazo prolongado les recordaba a los judíos el sonido como de bocina que iba aumentando, cada vez el volumen era superior, en extremo cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí para hablarle a Moisés. Porque no solamente hubo fuego y humo, sino que hubo sonido de trompeta cuando bajaba Moisés. Ahora no podrá hacer ninguna melodía ni nada de eso, solamente soplar, ¿no? Solamente toques. Y solamente toques. No, no es para melodía. No es un instrumento musical. Es un instrumento que se está usando para convocar, claro, para anunciar, o guerra espiritual, para anunciar la oración. Peligro, cuando venía el enemigo, peligro, no era para una melodía. La fiesta de las trompetas, según la tradición judía, también se asocia a santa convocación, a reunión, donde el pueblo judío será reunido. Al final de la trompeta tocada durante el evento, resurrección de muertos. Algo que ellos están esperando. Esto cautivó nuestro corazón. Ahora veréis la imagen. Día de salvación para el pueblo judío, que ellos están esperando. Y reunión del novio y su novia, entre otras cosas en común. Eso no está ahí en Romano. Claro. Porque claro. Si la desobediencia claro. de los judíos fue claro. nuestro ayo, para llevarnos, claro. Y por esa causa ellos fueron apartados. Sí, Señor. ¿Cuánto más la reconciliación aquel día el Señor con su pueblo? Muy bien. No así es. Esto, así es. Así es. Seguimos, por favor. Entre la ciudad vieja de Jerusalén y el monte de los Olivos, el valle llamado del Cedrón, que toma su nombre del torrente sobre el que fue excavado desde el siglo IV, se conoce también como el Valle de Josafat. ¿Te acuerdas, Raúl, que estuvimos en el Valle de Josafat? Según el nombre citado en el libro del profeta Joel, he identificado con el valle donde tendrá lugar el juicio final. Seguimos. Este es el Valle de Josafat. ¿Sabéis qué es todo eso que veis ahí? Blanco, 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 y todo hacia arriba, blanco, 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 blanco. Tumbas. Tumbas. De todos los judíos habidos y por haber. De los profetas, de Joel, de Amós, de todos los judíos. Todos. Todos. Claro. Claro. Eso es la carretera. Todos, menos el rey David, que está en un sarcófago especial que tuvimos el privilegio de conocerlo. Claro, en Jerusalén está él. Pero todos los profetas, todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, Moisés no. Moisés no se sabe dónde está el cuerpo, dice la palabra. Dice la palabra. ¿Por qué? Porque primero, para la cultura judía, la religión judía, está prohibido la cremación de cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que cuando se toque la trompeta, el Mesías desciende al monte de los Olivos, que se partirá en dos, según como dice la palabra, y ellos quieren levantarse, eso nos explicaba el guía Benjamín, ellos quieren ser testigos y quieren ver cuando venga el Mesías, el que ellos están esperando como liberador,
y quieren salir de sus tumbas y poder ver el momento en que el Mesías llegue al Monte de los Olivos. Entonces cada vez se va ampliando cada vez más y más y más y más. Era impresionante ver eso. Tumbas. Ahí ellos no pueden poner fotos. Ellos lo tienen que poner en tierra, una lápida encima, una piedra, y no llevan flores. No, ellos lo que hacen es poner piedras. Nosotros cuando salimos del Museo del Holocausto, todo lo que pasó con el tiempo de Hitler, había ahí un monumento como de una figura de una familia abrazada, hecha en piedra, y que estaba representada a todas las familias que fueron muertas por el Holocausto, el genocidio. No había una sola flor. Entonces yo le pregunté al guía, digo, ¿se puede pisar? Sí, claro. Cogí la piedra y la puse, y los demás me miran y dicen, ¿por qué pones la piedra? Porque simboliza la flor que nosotros pondríamos en la tumba de nuestros muertos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que como en el muro de las lamentaciones ponemos yo lo puse, los papelitos, ellos ponen los papelitos también con peticiones en las tumbas de sus muertos, para que no se escape con el viento ni nada, le ponen la piedra encima. Y aunque no haya papelitos con peticiones, necesidades que quieren que Dios las cumpla, se pone la piedra aunque no haya ningún papelito. Este es el Valle de Josafat. Es tierra de cantera blanca. Blanca. No, piedra. Es piedra. Mira, ahí hay gente. Hay gente ahí. Sí, porque están de todas las épocas, desde los primeros muertos. Sí. Fue impresionante, sí, lo que pasa es que ahí Jerusalén, según la historia, claro, ha sido derribada y destrozada un montón de veces. Entonces, esos son tumbas recientes. Claro, las demás habrán quedado. Claro, pero de ahí, imagínate tú en siglos atrás. Pero Joel no era reciente. Aquí. Aquí hay otros niveles más bajos. ¿Habéis visto estos? Que estos son niveles más bajos, las primeras. Niveles más bajos de antes de construcción. Claro. Muertos sobre muertos. Sí. Varias capas. A lo menos 108 veces, una encima de otra. Bueno, seguimos, así llegamos a un punto, porque la fiesta de las trompetas, el Tequijá Gedolá, que significa el gran toque, el ¡bú! Después de los 90, pi, 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 ¡bú! Nos hace alusión a lo que dice Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo que pasa es que los judíos ortodoxos no creen en el arrebatamiento. Seguimos. La fiesta de las trompetas, la quinta fiesta, comienza en la luna nueva, el primer día del mes de Tishri, septiembre, octubre. Cuando sale la primer luna nueva, comienza la fiesta de las trompetas. El calendario judío es lunisolar. Nuestro calendario está basado en el sol, es gregoriano. El mes judío comienza con la luna nueva. Ellos saben cuándo comienza el mes por la luna, ellos se rigen por la luna. El Rosh Kodesh. La fiesta de las trompetas empieza en el avistamiento de la luna nueva en el firmamento. ¿Y cómo es anunciada? Por el sonido del shofar o de la trompeta. Seguimos. Significado. Celebrada el 1 de Tishri del calendario judío. Cada año cae en un día diferente, especialmente si usamos el calendario gregoriano, el que los gentiles usamos. El día ni la hora de comienzo nadie lo sabe, hasta que se haga la debida observación lunar por 2 testigos, según la costumbre judía. Hasta el día de hoy van al monte, cuando sale la luna, ellos hacen el toque de trompeta y saben que comienza la fecha de la trompeta. Y es hasta el día de hoy que se hace así.
La celebración comienza al anochecer en la víspera con el sonido del shofar, un cuerno mayormente de carnero, que llama a los judíos a la meditación, el autoexamen y el arrepentimiento. Es el primero de los días de oración, penitencia y humillación, que termina la fiesta cuando comienza la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón. ¿Seguimos? Según el rito judío, el sonido de la trompeta llamaba al arrepentimiento, entre sus tantos usos. Era llamado a los muertos a levantarse y a vivir de nuevo, a despertar del pecado para la regeneración mediante el arrepentimiento. En Levítico 23-24 no dice el propósito para cuál se convocaba al pueblo, lo deja en misterio. Ese primer día del mes siempre es luna nueva, o sea que la noche es bien oscura. Seguimos. Cumplimiento profético de esta fiesta, el arrebatamiento de la iglesia, cuando se toque la trompeta. Puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier día del año. Si vemos la fiesta anterior, Pentecostés, vimos que representaba la venida del Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua. Por lo tanto, entendemos que la siguiente fiesta, la de las trompetas, representaría el próximo evento de importancia para la Iglesia, porque el Pentecostés ya vino. Ahora se terminaron las fiestas de primavera, vienen las fiestas de otoño, Pentecostés ya ocurrió, la próxima fiesta es la trompeta, que es cuando Cristo viene a arrebatar a su Iglesia. Seguimos. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Seguimos? La Biblia lo que dice respecto al rapto, que es una palabra que no aparece en la Biblia, rapto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, porque el Señor en el arrebatamiento no llega a la tierra. ¿Os acordáis que es el arpazo? No se trata de la segunda venida de Cristo, sino del arpazo, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es la santa convocatoria, la reunión de la iglesia. Seguimos. El día ni la hora. Cuando estudiemos los jubileos os vais a quedar asombrados. No. Si el Señor dice que no lo sabe, Sí. no lo sabe. Día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. La palabra también dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Sí. Entonces, no es que nos diga el día y la hora, pero sí Nos da, de la pero sí señales. nos da señales. Y si nosotros empezamos a estudiar los jubileos, que no es un tema fácil de estudiarlo, ni de aprenderlo, puede llegar aún hasta ser pesado, pero si nosotros empezamos a estudiar conscientemente los jubileos y tenemos 2 dedos de frente y usamos bien las matemáticas, veremos cómo los jubileos se están cumpliendo y es muy indicativo el año que da. De todas maneras, podemos ver e intuir podemos ver, viendo todas estas pinceladas, cómo es perfectamente, es como un puzzle. ¿Sí? Un puzzle perfecto Sí. en las manos de Dios. Dios no mantuvo nada escondido. Dios no mantuvo nada escondido. Todo está revelado en la palabra. El problema es que nosotros no sabemos entender. Seguimos porque aún tenemos tiempo. El día ni la hora nadie lo sabrá. No, Jesús sí que sabe.
Algunos teorizan que puede ser durante la fiesta de las trompetas, que es la próxima fiesta que se tiene que cumplir. En otoño, septiembre, octubre, noviembre. Puede ser o no ser, ya que puede haber error humano en la interpretación cuando estudiemos los jubileos, pero de todas maneras tenemos que estar preparados, porque la fiesta de Pentecostés ya se cumplió. Ya hace 2000 años se celebró la fiesta de Pentecostés. Hay un temilla ahí en cuanto a lo que dice el Señor Jesús, dice, de que ni el día ni la hora lo sabe nada más que mi Padre. Y hay gente por ahí, ¿no?, que fluye como que, entonces Jesús lo sabe. Sí, lo sabe. Tampoco, ¿no? Creo que dice que no, Jesús lo sabe. A ver. Está hablando como un hombre. Mira, antes de que Jesús murió, lo hemos visto ya en tiempos finales, antes de que Jesús murió dijo, ni los ángeles del cielo, solamente mi Padre, ni él sabía, antes de que Jesús muriera y resucitara. Una vez que Jesús murió, resucitó en un cuerpo glorificado, sentado a la diestra del Padre, en Apocalipsis dice, he aquí vengo pronto. No puede decir eso si no sabe la fecha que viene. Él sabe la fecha que viene, él sabe. No, él sabe. Él sabe. Bueno, vamos a seguir con este tema porque seguimos. Tenemos que estar preparados. Tiempo del cumplimiento. En 1 de Tesalonicenses 5:4, el apóstol nos dice que no agarra por sorpresa al que esté velando y tenga el conocimiento. Por lo tanto, será posible saber si el tiempo está cerca. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Maranata, ¿qué quiere decir la palabra? Cristo viene. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Seguimos con la próxima fiesta, que aún no se cumplió. La primera, la de las trompetas. Referencias. Es día de la expiación, el día del perdón, el día de Yom Kippur, que es una de las fiestas más importantes para los judíos. Levítico 16. En el 10º día del mes señalado, a comienzo del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes, por eso tienen que cumplirla hasta el día de hoy. En esta fiesta que tienen que celebrarse siempre pone lo mismo, ley perpetua. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes, lo repite. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón, que ejercía de sumo sacerdote. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino. La iglesia será vestida de lino puro. Y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. El día de Yom Kippur, seguimos, hay una foto, el muro de los lamentos estaba abarrotado de gente. Cuando estuvimos nosotros no había ni la cuarta parte de gente que vemos ahí. Pero ese día todos los judíos van al muro de los lamentos a pedir perdón por su pueblo y por sus propios pecados. En el muro de los lamentos veis que ahí hay solamente hombres. No pueden entrar hombres y mujeres. No pueden entrar, no. Hay una valla que separa y entonces el lugar donde pudimos acercarnos las mujeres es mucho más pequeño y entonces las mujeres por otro lado. No, la religión judía no permite que hombre y mujer oren juntos. Por eso la sinagoga el hombre tiene el lugar especial. No, públicamente, ¿no? No, y en la sinagoga tampoco. En la casa sí, en la casa es distinto.
Públicamente. En la sinagoga el hombre tiene su lugar y la mujer tiene que estar en unas gradas más arriba, otras de una reja, pero no pueden orar juntos los hombres. Y aquí tampoco, no pueden orar juntos. Esta foto está hecha en un día de Yom Kippur, que van los niños, van los jóvenes, no se puede entrar sin la kipá. Claro, Raúl tiene una foto donde está. Después de Jesucristo ya eso se abolió, el hombre y mujer y tal. Perdona que te diga, cuando estuvimos nosotros allí, estábamos aquí, por aquí, de este lado, aquí hablando con un judío ahí y tal, y nosotros estamos orando y tal. Y bueno, cuando terminamos de hablar con él, ¿ves el túnel que hay ahí? Sí. Ahí hay un pasadizo, un túnel que pasa adentro, Sí. Y ahí había unos cuantos judíos, Sí. Raúl los vio mayores, también. personas mayores, con barbas largas, así, ¿no? Ese túnel ahí, ¿no? Y estaban sentados, y estaban orando, y cada rato, saltaban así como si estuvieran hablando en lengua, ¿no? Salían todo, el otro también, el otro. Y se callaban y seguían orando así. Digo, ¿eso qué será? Cada rato, porque estuvimos. Bueno, aquí, pero también creo que lo vieron cuando entraron los hombres donde estaba la tumba de David, ¿no? Había algo. Sí, eso por un lado, pero lo que dice Sebastián es verdad. Ese túnel, en realidad es todo una habitación muy grande, un espacio muy grande, donde está lleno de libros. Los libros judíos. Están ahí con sus escritorios. Bueno, seguimos porque no termino. Significado. Se celebra el día de la expiación 10 días después de la fiesta de trompetas, 10 de Tisri en el calendario hebreo, y es el día más sagrado para los judíos. Yom Kippur se traduce como expiación o cubrir el pecado. La expiación es la reconciliación entre Dios y los hombres, porque Dios siempre quiso tener una relación con el hombre, fue el hombre el que se apartó de Dios. Y los días entre el Rosh Hashanah, que es la trompeta, y el Yom Kippur, expiación, que hay 10 días de diferencia, se conoce como los días de arrepentimiento. Por ellos van ahí al muro y se arrepienten de su pecado. Seguimos. Yom Kippur representa el día del juicio final, cuando Dios juzga al pueblo, porque va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco. Cuando estudiemos Apocalipsis lo veremos. El día de la expiación es el día más santo, más solemne y sagrado de los judíos, que se celebra el 10º día del 7º mes. 2. Expiar o perdonar, limpiar de pecado. También se le conocía como el gran ayuno, porque tenían que ayunar todos. Era la única fiesta judía que requería ayuno, las demás no. La Biblia especifica claramente lo que debía hacerse en este día. Con esto entrará Aarón, que era el sacerdote, en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Veráis qué bonito esto. Se vestirá de túnica santa de lino y cubrirá su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. La mitra, la kipá, se cubrirá. Lino, lo que representa las acciones santas de los justos. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, por los pecados de él y los pecados de su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, no se sabe cómo. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel es el macho cabrío. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová
para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Azazel, ¿quién dice? Vamos. Espera. Imagen, los dos machos cabríos que el sumo sacerdote Aarón tenía que escoger y tenía que echar suertes, no dice cómo, quizá con el Purín y el Turín, que en el Antiguo Testamento sí que se aplicaba antiguamente. En los tiempos bíblicos, el sumo sacerdote sacrificaba un animal por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Es tiempo de oración y ayuno. Luego del sacrificio se soltaba el chivo expiatorio que llevaba los pecados de Israel y éste jamás regresaba. Es el único, el chivo expiatorio, de ahí viene la frase del chivo. Es el único momento en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Se quitaba sus vestimentas oficiales, se vestía humildemente de blanco, luego entraba llevando un incenciario de oro y una vasija con incienso. Al poner incienso en los carbones encendidos, tomados previamente del altar, una nube de humo cubría el propiciatorio del arca del pacto. Seguimos. Cuando ofrecía este sacrificio en el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar, ninguno más, solamente una vez al año subía el humo como si fuera un incienso delante del Señor. La palabra de Dios dice que el incienso representa las oraciones de los santos. De la sangre del becerro sacrificado para expiación, el sacerdote tomaba con su dedo y rociaba 7 veces el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era como una capa que estaba cubriendo el lugar del sacrificio para purificar el santuario y expiar los pecados del sacerdocio. Luego se echaban suerte sobre los 2 machos cabríos. Uno era sacrificado como un cordero, figura que se cumplió en Cristo, para Dios. Y con parte de la sangre entraba el sumo sacerdote nuevamente en el lugar santísimo. Repetía la ceremonia del rociamiento y purificaba esta vez para el pueblo. Lo tenía que hacer 2 veces. El primer macho cabrío representa a Cristo Jesús. La enseñanza de purificar el pueblo quitando su pecado para facilitar de ese modo la reconciliación con Dios, porque no nos podíamos acercar a Dios si estábamos con pecado. Se cumple totalmente en Cristo, de quien Juan el Bautista dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fiesta que vemos cómo se cumplió. Seguimos. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, según Hebreos, quien ha entrado al trono de Dios para hacer expiación por la humanidad de una vez por todas. En Efesios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Seguimos. El segundo macho cabrío, después ponía sus manos, el sumo sacerdote, sobre la cabeza del otro macho cabrío para Azazel. El animal era llevado lejos, a un lugar del desierto, donde se le perdía. Con esto se simbolizaba la expulsión de los pecados del pueblo. Así lo hacía, tenía que ponerlas como transmitía el pecado sobre ese macho cabrío, Azazel, y lo llevaban a un lugar, al desierto, para que nunca más volviera, llevando el pecado del macho cabrío. Claro. Seguimos. El segundo macho cabrío, Azazel, significa botar, dejar, llevar al desierto, y representa a Satanás, el cual significaba que Satanás era echado fuera de la ciudad y del pueblo.
uno de los signos satánicos, diabólicos, un macho cabrío rodeado por la estrella de 6 puntas y un círculo, todo lo que es de 5 puntas, perdón, y con un círculo que los envuelve. Toda la culpa del pueblo era puesta. Sí, da mal rollo. Sí. Sí. Toda la culpa del pueblo era puesta simbólicamente en la cabeza de este macho cabrío, el cual era entonces soltado en el desierto. Esto nos recuerda mucho y es muy parecido a lo que dijo Jesús en Mateo 12. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna, porque peca y vuelve a pecar. Este macho cabrío representa la condenación de Satanás por haber instigado a la humanidad a pecar y por ende ser puesto aparte en un desierto espiritual. Cumplimiento profético, Yom Kippur representa la segunda venida de Cristo, debido al hecho de que la expiación trae la reconciliación con Dios. Podemos decir que esto se cumple en Cristo Jesús. No el arrebatamiento, sino la segunda venida. Con el sacrificio de Cristo, la expiación adquirió un significado eterno, porque los judíos cada año tienen que repetir la misma historia, humillarse, arrepentirse, hacer expiación con ayuno por su pecado. Nuevamente, porque vuelven a pecar, humillarse, arrepentirse, hacer expiación con ayuno por su pecado, y así sucesivamente. Seguimos. Con la muerte de Jesús, un solo sacrificio es verdadero y para siempre. Por esto, por todos, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Todo esto es verdad, ¿eh? No, porque parece ahora. Hay una gran diferencia entre la expiación judía, la ceremonial, y la expiación cristiana hecha por Cristo. La expiación judía cubría lo que quiere decir Kippur, día, Yom, de cubrir el pecado. El pecado no era removido, sino cubierto por la sangre del sacrificio de los animales, pero el pecado seguía estando. En la expiación cristiana el pecado es removido de las vidas, quitado, de manera que ya no hay barrera entre Dios y el hombre. En Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no necesitamos porque el Cordero fue inmolado y el sacerdote ofrece sacrificio por nosotros. Primera de Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡Qué bueno! Varios nombres y temas definen la naturaleza de este día. Es el día de la expiación, el día de estar cara a cara con Dios. Es el gran día. Es el día de ayuno, el día del gran shofar, la trompeta, el día en que se cierran las puertas como se cerraron en el diluvio, el arca de Noé. Seguimos. Tiempo de cumplimiento al final de los 7 años de tribulación, conocida como la semana 70 de la profecía de Daniel. Lo que Raúl decía recién, cuando Jesús venga, la paurosía, no el arpazo, sino la parousia. Tiempo de cumplimiento sucederá en el momento cuando las huestes del anticristo tengan sitiados al pueblo de Israel para destruirlo.
totalmente al término de la gran tribulación. Nosotros sabemos que si estamos con el Señor hemos sido arrebatados antes, del cual las Escrituras y Jesús hablan como la abominación desoladora. Las Escrituras dicen en Joel: porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Así que los palestinos pueden seguir reclamando lo que quieran. Seguimos. Tiempo de cumplimiento. Cristo volverá en persona a la tierra para restaurar a su pueblo Israel, cumpliendo su promesa, porque hay promesa de Dios para Israel. Este será el verdadero gran día de la expiación y gran arrepentimiento para el pueblo de Israel. Seguimos. La Biblia dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vendrán contra Israel. Se están preparando para venir en contra de Israel. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí cuando venga Cristo, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle del Meguido, que es donde se celebrará la última de las batallas. Seguimos, así terminamos esta fiesta y nos queda una que no la veremos hoy. Ese día Jesús descenderá en el monte de los olivos y le verán cara a cara y reconocerán que Jesús, al que tanto rechazaron, es el Señor y Mesías que ellos tanto esperaron y siguen esperando, pero que no reconocieron cuando vino la primera vez, pero Dios los perdonará y los sanará, porque es su pueblo. Romanos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Pero primero tendrá que pasar por los juicios de las copas, de las trompetas, y el Israel que quede será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión o de Jerusalén el libertador, que apartará de Jacob o de Israel la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y entonces Israel será salvo en un solo día. Está todo en la palabra. Y aquí lo dejamos porque son 9:30 pasada y tenemos todavía la fiesta de los tabernáculos. Y realmente es fabuloso, es conmovedor ver cómo todo se está cumpliendo y cómo las fiestas judías, mandadas por Dios hace tantísimos años atrás, se desvela la figura de Jesucristo. Vamos a ver la fiesta de los tabernáculos o la enramadas, la fiesta de Sukkot, y empezamos a ver el jubileo, los jubileos, si queréis.